Gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos ya a la tercera sesión, Ya vamos avanzando. Tercera sesión, hemos visto el sentido del culto cristiano y su relevancia en el Concilio Vaticano II. Recordáis, ¿verdad? Sacrosanctum Concilium, el decreto sobre la liturgia, muy importante. Hemos visto en segundo lugar la historia de la salvación en su sentido sacramental y vimos las grandes etapas desde la creación, ¿verdad? Hasta la parusía, la segunda venida del Señor y todo lo que hay en medio que vamos celebrando anualmente. Tendremos la oportunidad de volver a recoger esto en la sesión sexta, cuando veamos por qué se organiza el año litúrgico como se organiza. Y vamos hoy a la palabra de Dios en la liturgia. Bien, tenemos que darnos cuenta de la extraordinaria centralidad que tiene la palabra de Dios en la liturgia. Se habla con mucha frecuencia de una doble imagen, la mesa de la palabra y la mesa del pan, ¿vale? Nosotros pasamos de la palabra de Dios compartida y comunicada al don increíble del pan de la vida. Cristo palabra, Cristo pan, vimos también, ¿verdad? Nosotros como cofrades, Cristo imagen. Y está ahí perfectamente correlacionado. Cristo, Jesús, es palabra encarnada. Es la palabra eterna de Dios y esa palabra es la que se hace carne. El término que asume la expresión verbo, palabra, pensamiento en griego, se dice logos, ¿vale? Y San Juan, en el capítulo 1, utiliza una expresión que es terriblemente dura para la mentalidad judía y para la mentalidad griega. Habla al principio de que el logos existía en Dios y era Dios y todo se hizo a través de él, y dice una frase que es hologos sark egeneto, y el logos llegó a ser sark. Sar en griego es como se dice carne, ¿vale? Pues el logos, esa palabra eterna, se encarna. Y el propio Jesús va a hacer referencia constante a las escrituras del Antiguo Testamento, aplicándolas a su persona y a su obra. Gegraptai dice, todo esto ha sido escrito. ¿Para qué? Para que se cumpla hoy. Veamos el otro día ese momento en la sinagoga de Nazaret. Esto que os anuncian se está cumpliendo hoy. Y por tanto, los grandes designios del Antiguo Testamento son designios que se refieren fundamentalmente a Cristo. Y muchas veces nosotros funcionamos con ellos, sí, ay, qué bien, mira qué bonito esta profecía, esta historia, pero nos tenemos que dar cuenta de que no son ajenos a Cristo, no son escritos por alguien y luego se cumplen, sino que el verdadero autor de la Escritura es Dios. Y la palabra escrita a lo largo de los siglos y la palabra encarnada vienen a ser el mismo, Jesucristo el Señor. Por ejemplo, un salmo importantísimo, que es el Salmo 22, en el que está lleno de referencias a la pasión. Dice, lo veis aquí, ¿verdad? Contar puedo todos mis huesos, ellos me miran y observan, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Esto está escrito 1000 años antes de que Cristo venga, pero está escrito por la inspiración del Verbo Divino, ¿vale? Por un autor humano, y está referido fundamentalmente a Jesucristo. Es una cosa que escribe Jesucristo para poder vivirla. La primera frase de este salmo la conocemos nosotros estupendamente porque es Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que muchas veces interpretamos como una especie de relato de queja de Cristo, y no es que Cristo se esté quejando, es que está en el límite de lo que un ser humano puede sufrir. Pero es justamente la primera expresión de un salmo. Está escrito desde mucho tiempo antes, que el justo dirá eso mismo. Bueno, pues esto pone Jesús ahí toda su voluntad en cuanto hombre. Si recordáis
en la hermosa narración de los discípulos de Emaús, les dice: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. ¿Vale? Ese momento, ¿verdad? Precioso, recordáis, estos dos discípulos, ese mismo domingo, un poquito desilusionados, se van a su casa. Si los apóstoles no se habían ido, es porque eran de Galilea, estaban muertos de miedo, allí tapados y escondidos, no les fueran a currar a ellos los judíos. Y entonces el Señor se hace el encontradizo con estos dos: ¿qué os pasa? Y le dicen muy así: eres el único que no conoce lo que ha ocurrido, nosotros esperábamos. ¿Cuántas veces vivimos nosotros esas pequeñas desilusiones? Nosotros esperábamos. Y Él les dice: pero tardos e inútiles. Y entonces empieza a contarle la Escritura. Escritura que está cumpliendo en el Señor. Es por tanto ya aquí presente lo que va a ser un elemento fundamental del culto eucarístico y en general de cualquier culto sacramental. Una liturgia de la palabra, una explicación, y si recordáis la escena tan bonita de los discípulos de Emaús, el Señor hace cuando llegan a Emaús como que se quiere ir y le dicen: quédate con nosotros que atardece. Y entonces en la fracción del pan le reconoce. Está perfectamente diseñado en Lucas 24 la primerísima cristiandad, lo que nosotros vamos a vivir y lo que vivirán nuestros hermanos en la fe, pues cuando habitemos las estrellas. ¿Vale? Liturgia de la palabra, homilía, fracción del pan. Ya está presente en San Justino. San Justino, que nos cuenta con detalle cómo es la celebración dominical en el año 155 después de Cristo. O sea, por tanto, cerquísima, y comienza con la liturgia de la palabra y precisa que siempre se realiza la lectura de una parte de la Sagrada Escritura. Aprovechando lo que ha comentado don Antonio, pero además porque venía a hilo, yo había colocado en esta sesión una cuestión importante que a nosotros nos coge muy lejos, pero que es importante que conozcamos, que son los diferentes ritos que existen dentro de la Iglesia Católica. Al hilo me parece la conversación, tal como me ha comentado el padre Antonio, que ha dicho que no ponen el credo que sea la Iglesia romana, y no ponen el credo que sea la Iglesia romana porque la Iglesia romana es uno de los ritos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que lógicamente tiene muchísima importancia el rito romano, porque hoy por hoy es con diferencia el mayoritario, sin embargo, está constituida por 24 iglesias distintas en plena comunión con el Santo Padre. Y puesto que liturgia y derecho están muy unidos, hay dos códigos de derecho canónico distintos. Unos para unos y otros para otros, todos en comunión con el Santo Padre. No estamos hablando de los ortodoxos, no estamos hablando de los protestantes, estamos hablando de católicos. Católicos con ritos distintos, ritos completamente válidos. Es decir, que si yo no tengo más opción que escuchar una misa un domingo, ahora mismo no va a ocurrir, en Kiev. Pues entonces voy a una iglesia católica en Kiev y aunque el rito es distinto, y posiblemente no me enteraré de nada, pero lo que se celebra es exactamente lo mismo. ¿Vale? Voy rápidamente a hablar de estas 24 iglesias en comunión con el Santo Padre, con ritos diferentes, que pertenecen a 7 grandes tradiciones litúrgicas. 7 grandes tradiciones que retroceden hasta los apóstoles. Muy rápidamente, la tradición litúrgica latina, que es la nuestra. La tradición litúrgica latina, que está formada por la Iglesia romana, pero también por muchos ritos occidentales minoritarios, como por ejemplo el ambrosiano, que se celebra en Milán, el hispánico o mozárabe, el bracarense, y las menciones que tienen diversas órdenes religiosas, que tienen concedidos elementos propios y rituales, como los dominicos, los carmelitas o los cartujos. El último que se ha aprobado
dentro del rito romano, pero distinto del rito que nosotros celebramos, pero dentro de este rito de tradición latina, es el congoleño, que se aprobó en 1988. ¿Vale? Segundo lugar, la tradición litúrgica alejandrina, que está formada por 3 grandes iglesias: la iglesia copta, la iglesia etíope, la iglesia de Eritrea, que son pequeñas hoy en personas, pero tienen una tradición cuasi apostólica, si no apostólica, de los varones apostólicos. La tradición litúrgica bizantina, que conforman 13 ritos distintos: el melquita, el griego, el italo-albanés, el ucraniano, lo estaba mencionando hace un momento, el bielorruso, el ruso, el búlgaro, el eslovaco, el húngaro, el croata serbio, el rumano, el ruteno, el albanés y el de Macedonia. Tenéis que daros cuenta de que lo propio de la fe católica es justamente ser católica, ser universal, no universalizar. A mí todo el mundo tiene que ser de rito romano. Nosotros lo somos, porque lo somos. Pero si una persona tiene un rito antiquísimo, ese rito se le respeta. Tradición litúrgica armenia, que es una iglesia profundamente martirial, hoy sufrida, hoy sufren muchísimo, me estoy sufriendo muchísimo con todo el tema del ISIS. La tradición litúrgica maronita, yo conozco una persona que es de rito maronita, además hacen unas maravillas con el incensario por ahí, para arriba y para abajo, ¿no? Luego tenemos la tradición litúrgica antioquena, que se remite a San Lucas, y que está la siríaca y la siro-malancá. Y tenemos, por último, la tradición litúrgica caldea o siríaca oriental. La primera lengua a la que se traslada del griego los evangelios es a la cultura siríaca, muy antigua. Está la Iglesia Católica Caldea, que tiene un patriarcado con sede en Bagdad, en Irak, y la Iglesia Católica Siro-Malabar, cuya sede está en Cochín, la India. La Iglesia Católica Siro-Malabar retrocede hasta el apóstol Tomás en su origen cristiano, por tanto es antiquísimo. Esto sencillamente para que veamos que nosotros somos lo que somos. Lo quito un momentito por si alguno quiere ponerlo, pongo aquí arriba, y veis la maravilla de desarrollo de toda la pluralidad extraordinaria que desde los tiempos apostólicos están en la Iglesia. Y volvemos al tema de la liturgia. El pueblo de la palabra de Dios, eso es el pueblo cristiano. Jesucristo, el Verbo encarnado, enseña a los discípulos a acercarse al misterio de la palabra de Dios. Y Él mismo es esa palabra subsistente. Y hoy nos invita a nosotros a leer la Escritura como lo que es, la palabra de Cristo que nos transmite. Los acontecimientos de la vida de Israel son una continua manifestación de esta sabiduría de Dios, el Verbo eterno, que, como dice Proverbios 8:22, el Señor me poseyó al principio del camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Y el Verbo, ese Verbo que existe desde siempre y existirá para siempre, eterno, igual al Padre en todo, pues se hace un ser humano tomando carne de María. Y este es un acontecimiento extraordinario, porque ya no nos envía su palabra a través de otros, sino que viene Él mismo a traernos su palabra. Está magníficamente expresado en los primeros versículos de la carta a los hebreos. Multifaria, multisque modis locutus sum Dominus, patribus in prophetis, nobis, novissime infitio. Es decir, Dios ha hablado muchas y de muy variadas maneras a nuestros antepasados, a nuestros padres por medio de los profetas, nobis, novissime, a nosotros en este último tiempo, porque aunque a nosotros 2000 años nos parezcan mucho, 2000 años un soplo para Dios, en este tiempo nos ha hablado directamente a través del Hijo. ¿Vale? Entonces, el Hijo que es investido y ungido por el Espíritu Santo,
y que es presentado por el Padre como Joagápetos, el amado. Escuchadle. Y nos lo vuelve a repetir en la transfiguración. En la transfiguración vuelve a decir: este es mi Hijo amado, escuchadle. Es mi palabra, no tengo otra palabra. No es un delegado, que ya es mucho, sino que es la palabra, es el heredero. Y viene a hablar con nosotros. Y en Pentecostés lo que nace justamente es la iglesia de la palabra. La iglesia de la palabra que se desarrolla a través de la liturgia. Y el Señor, como en toda conversación, no solo transmite una palabra, sino que espera una respuesta. Y por eso no es lo mismo acudir a oír la palabra de Dios con una disposición activa, dispuesto a ser sorprendido por la acción del Espíritu Santo, hasta allí. ¿Vale? El pueblo judío acudía anualmente al santuario ante el Arca de la Alianza para renovar su adhesión y fidelidad. Nosotros hacemos eso mismo. Y del mismo modo que Cristo convierte a María en la nueva Arca de la Alianza, porque eso es María, la verdadera y plena Arca de la Alianza, pues nos plantea siempre a través de la Sagrada Escritura esa profundísima relación entre María y la Iglesia. Lo que se dice de María se dice de la Iglesia, lo que se dice de la Iglesia se dice de María. Cada uno de nosotros está llamado a 4 cosas. Está llamado, en primer lugar, a acoger con disposición inicial de aceptar en nuestra cosa, en lo más íntimo, la palabra de Dios, como Juan, tan querido por todos nosotros. ¿Recordáis cuando Jesús le dice: he ahí a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo primero, hijo, ahí tienes a tu madre? Y San Juan dice: la acogió en taidía, dice el texto griego, en lo suyo, en lo más íntimo, en su casa. ¿Vale? Bueno, pues igual nosotros. En segundo lugar, escuchar, con la distinción tan magnífica que hace el castellano entre oír y escuchar. Oír uno oye, ¿verdad? Y oye pues el ruido que hay fuera. Escuchar quiere decir escuchar con atención, con oído atento y firme, porque según una norma antiquísima, fides ex auditu, la fe entra por el oído. Nosotros los cofrades conseguimos una cosa magnífica, que es que la fe entre por la vista también, pero la fe entra por el oído. Por eso entenderéis ahora por qué el precepto no es ver misa, el precepto es escuchar misa, porque la fe entra por el oído. En tercer lugar, conservar, no dejar que la palabra pase como el agua por las piedras del río, sino quedarse con algo que nos ayude a meditar. Y por último, encarnar, porque es una palabra viva que se nos comunica hoy. Por tanto, somos el pueblo de la palabra de Dios y tenemos una liturgia que es palabra celebrada. La liturgia es el lugar privilegiado donde se nos presenta la palabra de Dios, con una particular eficacia, pues en ella Dios llama a su pueblo y Cristo por medio de ella sigue anunciando el Evangelio, como lo hacían los discípulos. De esta manera, la Iglesia, ya hablaremos de esto con detalle, es Iglesia en oración y es sacramento de salvación. Y esta es la razón de que no se omita ninguna vez la lectura litúrgica, no solo, lógicamente, en la Eucaristía, sino en la mayoría de los sacramentos. Incluso está indicado que en la medida de lo posible, y si viéramos el rito concreto del sacramento de la penitencia, que es muy cortito, pero nosotros lo hemos recortado, uno se lanza allí y dice, ¿verdad? Ave María Purísima, y suelta todo lo que ha traído. Pero si viéramos el rito pide por parte del penitente, indica por parte del confesor una serie de referencias que son referencias bíblicas. Por ejemplo, hay 2 cosas que ayudan a uno de los actos fundamentales en el sacramento de la penitencia, que es el dolor de los pecados. Y se recoge esa frase de San Juan, Señor, tú que lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Y eso está indicado en el rito de la penitencia. Ya digo que muchas veces uno va directo y vamos mejor. Si uno tiene que allí va. Pero que lo que está indicado es incluso en ese caso la mención a la palabra de Dios. Y lo vemos claramente en la ordenación sacerdotal, lo vemos claramente en las confirmaciones, ¿verdad? Lo vemos en la boda, donde aunque la boda no tenga misa, se da una liturgia de la palabra, y así en el resto, incluso en el bautismo, se suele leer un pequeño texto. La liturgia, el matrimonio, por ejemplo, la liturgia nos invita a lo que yo insistí el otro día y voy a decir todos los días, que Jesucristo es el centro y el punto de referencia constante. No tenemos otro, no se nos ha dado otro nombre bajo el cual podamos salvarnos. Y por eso los evangelios son la cumbre de la proclamación litúrgica de la palabra. Esto que tiene el Papa Francisco entre las manos, que ya hablaremos de lo que es el evangeliario, pues el evangeliario es un elemento fundamental y se lleva en procesión. Si se puede llevar en procesión, hay un diácono que parte con el evangeliario. Y después de la proclamación del evangelio, después de besarlo el obispo, se le entrega, entonces bendice al pueblo con el evangeliario. ¿Por qué? Porque los evangelios son centrales. Y esta es la razón de por qué se inciensa cuando se va a leer el evangelio y por qué el sacerdote tras leer el evangelio lo besa y dice privadamente, que a veces se le oye, ¿no? Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Además rima y es muy fácil de aprenderse. Por el evangelio leído, que se borren nuestros pecados. Por eso, el año litúrgico, del que hablaremos en la sesión sexta, recoge anualmente el Evangelio. Y se ha hecho un gran esfuerzo, que yo recomiendo, porque es muy baratito, de tener recogido el Evangelio de cada día, de tal manera que me aparece el Evangelio y me aparece una pequeña explicación. Se compra un librito estupendo y por lo menos tengo una mención de cuál ha sido el evangelio de hoy, aunque yo no haya podido asistir a la Eucaristía. La homilía se convierte en el segundo gran momento, la explicación doctrinal de la palabra de Dios. Y es tan importante que tenemos unos documentos magníficos de los santos padres, de los grandes primeros escritores cristianos, en los que van cogiendo uno a uno los escritos del Nuevo Testamento, fundamentalmente también algunos del Antiguo, y los van comentando en las homilías. San Juan Crisóstomo, que debía ser un predicador excepcional, Crisóstomo es pico de oro, ¿vale? Pues tiene prácticamente homilías sobre las diversas partes del Evangelio. Y en este sentido, pues los pastores santos, grandes predicadores, Santo Domingo, por ejemplo, San Bernardino de Siena, nuestro beato Diego José de Cádiz, con una voz increíble. O sea, el beato Diego reúne 25.000 personas en la Plaza San Antonio y en la calle Ancha y cuentan las crónicas que se le escuchaba perfectamente. Unos vozarrones espectaculares, Lo del micrófono es de hoy. Todavía si vais a escuchar a Pascual Saturio, veréis de esa escuela que se corta la luz del micrófono y a Pascual le da exactamente igual, porque se le escucha perfectamente. Bien, estos han proporcionado una gran profundidad, Los medievales tenían esto tan claro que fabricaron esto que tenéis aquí. Esto es el de Santo Tomás de Aquino, que es la catena áurea, la cadena de oro, que son los comentarios de los grandes padres a cada uno de los versículos del Evangelio. Bien, el ministerio de la palabra y la homilía. La Iglesia recoge la proclamación de la palabra de Dios y su explicación en un ministerio específico. Igual que no puede en condiciones normales, los mencioné el otro día, no puede en condiciones normales leer la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Salmo cualquiera. En teoría tendría que ser una persona preparada. Lógicamente todavía lo normal es que quien quiera o quien se haya indicado suba y lea, ¿no? El ministerio del diaconado
es esencial para poder proclamar el Evangelio. Tan importante es que solo presbíteros, obispos y diáconos pueden proclamar el Evangelio. Y tan importante es esto, y se entrega el Evangelio en la ordenación de diáconos. Nosotros tenemos en la Iglesia Católica dos tipos de diáconos: diáconos permanentes y diáconos temporales. Los diáconos permanentes pueden ser célibes o casados, ¿vale? Y los diáconos temporales son los chicos del seminario, se ordenan de diáconos, están un tiempo y luego se ordenan de presbíteros. Bueno, pues tan importante es esta función del diácono, fijaros, que estando presente el obispo, quien debe leer el Evangelio es un diácono, si hay un diácono presente. O sea que, por tanto, es la función principal del diácono. Y si invitamos a un diácono pues a nuestros triduos, ¿verdad?, o a la función principal, tenemos que tener esto en cuenta, que no se nos olvide, porque es una dignidad que el diácono tiene. Esté quien esté delante. Si ponemos el domingo, imaginémonos que se nos pone el domingo, pues en el pueblo del Señor o en cualquier una celebración eucarística del Papa Francisco, veremos que el Papa Francisco no lee el Evangelio, sino que va un diácono y lee el Evangelio en su lugar. La homilía está igualmente reservada al sacerdocio ministerial y tiene una conexión esencial con la palabra de Dios. No tiene que plantear su propia sabiduría y no debe ser algo improvisado. El cura de Ars, el patrono de todos los párrocos, el pobre, que era muy corto de entendimiento, le costó muchísimo aprobar las materias del seminario. El cura de Ars se preparaba todas las tardes del sábado, preparaba su homilía con mucho detalle, le costaba muchísimo, Lo hizo hasta la última celebración dominical que hizo en su vida. Pero luego el Espíritu Santo venía y le insuflaba unas cosas extraordinarias. Pero al sábado siguiente el cura de Ars volvía a preparar su papelito. La homilía es un acto sacramental y es un acto jerárquico, y está previsto que no se obvie ningún domingo, aunque sea 5 minutos, que tampoco tiene por qué ser mucho más amplia, ¿vale? Pero tiene que haber, en principio, tiene que haber homilía. La homilía cumple 3 cometidos: evangelizar anunciando a Cristo, catequizar instruyendo a los fieles, iluminando la propia liturgia. Y por eso es tan importante que la persona que hace la homilía, el diácono o el presbítero, vayan de vez en cuando recordando lo que nosotros haremos aquí en una sesión. ¿Por qué se hace esto primero? ¿Por qué se hace esto después? ¿Por qué se hace esto? ¿Vale? Dice Dei Verbum 25 que los ministros de la palabra deben evitar ser predicadores vacíos y superfluos de la palabra de Dios que no han escuchado en su interior. Cuidado, tienen que seguir ese hermosísimo lema de la orden de predicadores: contemplata alistradere, traer a otros lo que yo ya he contemplado. Imitando a María, que es la oyente singularísima de la palabra, y recordáis, lo dice San Lucas 3 veces, guardaba todas estas cosas en su corazón meditándolas. Este ministerio de la palabra se ejerce singularmente en la Eucaristía, pero es importante una breve predicación en entierros, en bodas y en bautizos. Recordando siempre que en la predicación la clave no la tiene el ministro, la tiene el Espíritu Santo, al que hay que dejar hablar, ¿vale? Y por eso se le invoca especialmente en los actos litúrgicos. Y tenemos que pedir para nosotros lo que nos dice Hebreos 3:15, siguiendo el Salmo 95: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, el día de Masá, en el desierto. Vamos ya a la parte final, los leccionarios. Son colecciones de texto de la Sagrada Escritura. Quiero poner un vídeo un momentito para que veamos esto, que están recogidos cada año. Esto que tenéis aquí se llama Epacta y está en todas las iglesias. En la Epacta aparece
la misa de cada día nos dice si es una... Ya veremos, ya os explicaré, lo sabéis, ya os explicaré con detalle la diferencia entre una solemnidad, una fiesta, una memoria obligatoria, una memoria libre, y los días que no hay memoria propiamente dicho, por lo menos redactada en la epacta, y que se pueden hacer otras misas. Bien la misa del tiempo, bien una misa votiva. Hay muchas misas votivas, La riqueza de la liturgia es espectacular. Entonces, hay que aprovechar. O sea que si, por ejemplo, tenemos una hermandad sacramental y es frecuente para nosotros que el director espiritual celebre la Eucaristía algún jueves, pues hay que decirle los jueves que se pueda, porque no hacemos una votiva de la Eucaristía y se celebra la votiva. O si, por ejemplo, somos, bueno, pues una hermandad de penitencia en torno a la pasión del Señor, pues si alguna vez vamos, pues el sábado, el viernes, perdón, pues entonces, si no hay una celebración prevista, que lógicamente no se puede interrumpir cuando uno le dé la gana, pero muchos días no la hay, se puede decir, ¿por qué no celebramos la votiva de la pasión del Señor? ¿Vale? Igual, lógicamente, el sábado con la Santísima Virgen. Está muy recomendado que todo sábado que no haya memoria obligatoria, o que no se elija una memoria libre porque interese, se celebre la misa de la Virgen. Si recordáis, Gonzalo de Berceo cuenta en una de estas cantigas que había un cura tan bruto que solo sabía celebrar la misa de la Virgen. Y entonces el obispo lo quiso destituir y la Virgen se le apareció al obispo diciendo, si este me alaba todos los días, ¿no? Bien, pues esto es la epacta, La epacta que se consigue muy fácilmente. Ya tenemos estos ordenamientos fijos con toda seguridad. No digo que no existieran antes, pero ya los tenemos claramente conservados en San Ambrosio de Milán, en el 340, y en San Agustín. Y la extensa colección de homilías que se han conservado de San Agustín nos muestran un orden determinado. Estamos hablando de 354, o por ejemplo, de San Cesareo, de 504. Y esto va a constituir el leccionario. Leccionario que nos permite proclamar de forma gradual la palabra de Dios. El leccionario romano vigente es de 30 de noviembre de 1969, publicado por San Pablo VI y fue revisado por el Papa San Juan Pablo II. Recientemente, os lo voy a comentar en el vídeo, se ha adoptado en España la traducción oficial de la Conferencia Episcopal y ha habido que modificar todos los leccionarios. ¿Qué objetivo tiene el leccionario? Pues vivir hoy el misterio completo de la salvación, ver el Antiguo Testamento como presupuesto de Cristo, como camino hacia Cristo, ¿vale? Desde la Pascua iluminar todos los aspectos de la vida cristiana y presentar el anuncio de la salvación a los fieles en los diversos momentos del año litúrgico, que tienen su palabra específica. Y el leccionario, pues, se estructura con 3 lecturas en los domingos y solemnidades, habitualmente profético, apostólico y evangelio, con un ciclo trianual de leccionario dominical A, B y C. Si la semana que viene me acuerdo, traigo unos cuantos leccionarios, para que ustedes lo puedan, seguro que los han, pero a lo mejor no les ha dado tiempo el ojearlo, ¿vale? Para que vean el leccionario A, B y C. Nosotros empezamos el A, luego el B, luego el C, y al año siguiente se vuelve a poner el A. Y bianual en las lecturas feriales. Muy fácil de seguir, Los años que son pares, pues son la lectura par, los años que son impares, la impar, ¿vale? Y se va cambiando. Con una independencia y complementariedad del leccionario ferial y dominical. No van seguidos. O sea que si uno escucha la misa toda la semana, verá que hay una lectura continuada de los evangelios de lunes a sábado y el domingo se interrumpe, ¿vale? Porque los domingos van organizados por su propia cuenta, porque la idea pastoral de la palabra de Dios es que está estupendo que una persona vaya a misa todos los días, pero si una persona solo va los domingos, va siguiendo todo un camino de formación. Bien, con la posibilidad de elegir lecturas en las misas rituales, votivas, de los santos, por diversas deidades, por los difuntos, y de reservar algunos libros de la Escritura para determinados tiempos.
con una presencia mayor de la que antes tenía el Antiguo Testamento y la recuperación de textos evangelios ligados al ecúmeno. Bien, hoy en España tenemos todos estos leccionarios. No están todos en todas las iglesias, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay algunos que prácticamente no se utilizan y un leccionario vale muy caro. Entonces, tenemos el 1A, Domingo y Fiestas del Señor del ciclo A, el 1B, Domingo y Fiestas del Señor del ciclo B, el 1C, Domingo y Fiestas del Señor del ciclo C. Cada uno tiene habitualmente su evangelista propio. Las ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y Tiempo Pascual forman un grupo. Las ferias par para todos los días de ese año, en nuestro caso en el 22, por ejemplo, y para el año que viene las impares. En el 4 el propio de los santos y misas comunes y las misas rituales y de difuntos. Con las misas por diversas edades y votivas y por fin hay un tomo para la misa con los niños. Lo podéis ver aquí, está perfectamente reflejado. Yo os he traído un vídeo que espero que funcione, dura muy poquito, como el que mandé de estas cuestiones.